La situación de la frontera ha monopolizado buena parte de la sesión de control al gobierno de este viernes. A juicio de Caballas, se puede resumir la grave situación en 4 conflictos principales. Por una política de gestión de la frontera, tenemos Ceuta como paradigma de la vulneración de derechos humanos, una ciudad o media secuestrada, un paso fronterizo oficialmente utilizado cerrado y la economía de la ciudad maltrecha. ¿Hace falta algún dato más para que ustedes entiendan la gravedad, la dimensión de este problema? Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Y cuando esto está así, ustedes qué hacen? La polémica de la jornada la han protagonizado los diputados de Caballas y el de Ciudadanos tras la petición de los primeros de la aplicación del artículo 91 del reglamento de la Asamblea, por el que Ciudadanos tan solo podría presentar una interpelación. Como suele ocurrir en estos casos, la discusión terminaba produciéndose entre el presidente de la ciudad y Juan Luis Aróstegui en los siguientes términos. Y según el artículo 52.3, el Grupo Ciudadanos tiene derecho a 2. ¿Qué se ha hecho hasta ahora y qué interpreta la mesa rectora? Una interpretación amplia y flexible del reglamento. Otra cosa diferente, señor Rivas, es que usted tomando una decisión política, que usted, a quienes son babosos del PP, que para eso han nacido, y que usted ya prevé que le va a hacer falta a partir del 19, los quiera tener contentos y mimados. Y la subida de 20 céntimos en el precio de la carrera mínima del taxi ha tenido poca repercusión entre los ceutíes, quienes piensan que no es una cantidad excesiva y no les pesará en el bolsillo en su mayoría. Bueno, yo creo que 20 céntimos en 5 años es asequible, no me parece caro. Más teniendo en cuenta que desde 2008 se supone que estábamos en época de crisis y en la que han bajado prácticamente muchos sueldos. No lo sé, la verdad, porque también los taxistas tendrán sus familias y supongo que el precio de la gasolina y todo, digo yo que será por esa razón. Yo creo que deberían subvencionar más el autobús y todos los transportes públicos. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de viernes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Podían verlo en nuestra portada. Caballas ha planteado el debate aprovechando sus preguntas en la interpelación sobre la frontera. Un debate que ha considerado necesario para definir los 4 conflictos que a su juicio supone: la vulneración de los derechos humanos, el secuestro de media ciudad, la obstrucción plena del tránsito por la frontera y las consecuencias para el tejido económico de la ciudad. Otros partidos como el PSOE han sumado sus preguntas sobre el tema, inquiriendo sobre el empleo de la policía local o las medidas para facilitar el acceso de vehículos al hospital en la sesión de control al gobierno. Largo ha sido el debate sobre la frontera que han protagonizado Juan Luis Aróstegui y Juan Vivas. La interpelación de Caballas ha presentado más la estructura de un debate que de preguntas, donde los localistas han expuesto a su juicio los 4 conflictos que la frontera plantea hoy día. La coalición juzga que no se puede ignorar la frontera como seña de identidad de Ceuta, lo que está provocando graves consecuencias a la ciudad, que mantiene a la población preocupada, y prueba de ello fue la manifestación del día 29. Por una política de gestión de la frontera, tenemos Ceuta como paradigma de la vulneración de derechos humanos, una ciudad o media secuestrada, un paso fronterizo oficialmente utilizado cerrado y la economía de la ciudad maltrecha. ¿Hace falta algún dato más para que ustedes entiendan la gravedad, la dimensión de este problema? Pero entonces viene la siguiente pregunta. ¿Y cuando esto está así, ustedes qué hacen? ¿Ustedes qué hacen? Esta es la pregunta que se hacían las 1000 personas que estaban ahí y cualquier otra con la que ustedes hablen diariamente. Los 4 conflictos que Caballa considera que componen el problema fronterizo se resumen en que Ceuta se ha convertido en un paradigma de la vulneración de derechos humanos, los recursos que consume la frontera que mantienen secuestrada a la mitad de la ciudad, siendo claramente insuficientes, sumado al problema del colapso del tráfico en la Nacional 352 y finalmente las consecuencias que está teniendo para el tejido económico de la ciudad. Una situación que tiene, en opinión de los localistas, una solución obvia en la apertura de un segundo paso por Benzú. Ese es el problema, que en Madrid lo que pasa aquí no es una prioridad
Y por eso dicen, no, recursos humanos hay, pero están destinados en otros lugares que son más importantes. Y allí es donde ustedes tienen, desde nuestro punto de vista, toda la responsabilidad, porque ustedes no pueden escuchar este discursillo de manera sumisa y agachando la cabeza. La respuesta de Vivas se ha amparado en la seguridad del Estado, dado que los cuerpos de seguridad desaconsejan la apertura de Benzú, a la vez que ha repasado las estrategias del Gobierno de la Nación para quien, contradiciendo a Caballas, la frontera y Ceuta es, dicen, una prioridad para la que por encima de todo hay voluntad de intervenir. Es un problema grave y creo que además está enfocado desde el punto de vista de sus derivadas en gran medida en lo que usted ha dicho, ¿no? Es decir, es un asunto que afecta al desenvolvimiento ordinario de nuestra ciudad, a la vista está, y es un asunto también que afecta al comercio de nuestra ciudad, a la vista está. Un comercio que, por otra parte, se merece el máximo de nuestro apoyo por el peso que tiene en la economía local, entre el 22 y el 25% en términos de empleo, por tanto no estamos hablando de una cosa baladí. Un comercio que además muestra síntomas de dinamismo, porque han venido muchas franquicias nacionales que también han venido en gran medida con el atractivo que supone la demanda complementaria procedente de Marruecos, y eso no lo podemos negar. El Partido Socialista también ha sido partícipe de este debate, centrándose en dos cuestiones: las medidas para evitar el colapso de las vías que llevan al hospital universitario, cuya solución, expuesta por Jacobo Achuel, es la de habilitar una parcela por debajo del hospital para absorber entre 500 a 600 vehículos a la espera de que crucen a Marruecos, además de limitar el acceso a la ciudad en caso de coches deportadores. Asimismo, se dispone de otra parcela que podría habilitarse en caso de que se superara el número previsto. Para tranquilidad, no se van a colapsar los accesos al hospital. Va a estar perfectamente expedito, perfectamente. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, despejar la carretera nacional mediante esta parcela. Está en estudio una segunda parcela, por si fuera necesario que se sobrepasasen los 600 vehículos. Ya le adelanto que nunca se han llegado a sobrepasar entre 800 y 900. El PSOE también ha preguntado por el empleo de la Policía Local en la Nacional 352 y sus competencias en el tema. La relación entre dos de los grupos de la oposición, Caballas y Ciudadanos, es cada vez más tensa. Así se ha dejado sentir este viernes en la sesión de control en la que Caballas ha exigido el cumplimiento del artículo 91 del reglamento de la Asamblea, por el que la formación naranja no podría presentar más de una interpelación. La polémica ha derivado en un receso y la reunión de la mesa rectora, que ha determinado que ante las contradicciones entre dos artículos del reglamento, el 91 y el 52, se opta por el más flexible, el 52, que permite a los ciudadanos presentar dos interpelaciones. Las relaciones entre dos de los grupos de la oposición, Caballas y Ciudadanos, son cada día más tensas. La decisión de la formación naranja de abstenerse en todas las propuestas de los localistas, tras la investigación de Mohamed Ali en el marco del caso Loma Colmenar y su argumentación al respecto en cada sesión plenaria, ha terminado por colmar la paciencia de Caballas, que este viernes ha optado por contraatacar con el reglamento en la mano, en concreto con el artículo 91, que señala que en el caso de Ciudadanos solo puede presentar una interpelación por sesión frente a las dos que presenta hasta ahora. Una decisión que se acordó en Junta de Portavoces. Quisiera que la señora secretaria nos dijera si el orden del día de este pleno de interpelaciones respeta el artículo 91 del reglamento. El Grupo Ciudadanos tiene presentado más número de interpelaciones que miembros del grupo político. Si bien esta es una práctica que se ha venido siguiendo desde el principio del mandato por acuerdo de Junta de Portavoces. La petición de Caballas del cumplimiento del artículo 91 del reglamento de la Asamblea ha llevado a la reunión de la mesa rectora, conformada por el presidente, las dos vicepresidentas y la secretaria general de la Asamblea, que ha decidido que Ciudadanos siga presentando dos interpelaciones de acuerdo con otro de los artículos del mismo reglamento, el 52, que, tal y como ha explicado el presidente de la ciudad, ofrece una interpretación más flexible. Y según el artículo 52.3, el Grupo Ciudadanos tiene derecho a dos. ¿Qué se ha hecho hasta ahora y qué interpreta la mesa rectora? Una interpretación amplia y flexible del reglamento, porque lo que le conviene al Gobierno es que, evidentemente, eso todo el mundo lo va a entender, cuanto menos interpelaciones se presenten, mejor para el Gobierno. Pero el Gobierno interpreta esto de una manera flexible y amplia. Y a quien tiene, teóricamente podía interpretarse derecho a 3, le da 4, que es el caso del Partido Socialista y es el caso del Grupo Caballas,
Y a quien pudiera interpretarse que tiene derecho entre una o dos, que es el caso de Ciudadanos, le da 2. Tal y como era previsible, el argumento empleado por el presidente ha provocado la interrupción, una vez más, del diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui. Otra cosa diferente, señor Rivas, es que usted tomando una decisión política, que usted, a quienes son babosos del PP, que para eso han nacido, y que usted ya prevé que le va a hacer falta a partir del 19, los quiera tener contentos y mimados. Lejos de aplacarse la polémica, ha continuado durante la primera interpelación de Ciudadanos, en la que el portavoz ha señalado que no es la primera vez que Caballas ha pretendido usar un reglamento que le importa una mierda para no dejarle interpelar. Ante las interrupciones, Javier Vargas se ha dirigido a Mohamed Ali preguntándole si podía continuar, momento que Ali ha aprovechado para espetarle que le importa una mierda lo que haga. No es la primera vez que intentan usar ese reglamento que les importa una mierda, como dicen ellos mismos, para que Ciudadanos no interpele al gobierno. ¿Puedo? Tú, que le importa una mierda lo que hagas. Pues la polémica discusión entre Caballas y Ciudadanos ha tenido su prolongación al término del pleno, cuando Javier Varga, portavoz de los Naranja en la Asamblea, ha defendido su derecho a presentar 2 interpelaciones, amparándose en el reglamento en vigencia desde la última legislatura. Podría decir que el diputado de Ciudadanos tiene detrás de él más de 1.750 votos, mientras que cualquiera de los diputados de Caballas pues, tiene alrededor de 940. También podría hablar de las minorías, un tema que a ellos, cuando les interesa, parece que sí que les gusta, pero me voy a centrar simplemente en que el reglamento anterior al actualmente vigente, que recordaréis que es de diciembre del 2015, esta legislatura empezó en junio del 2015, ya daba la posibilidad a Ciudadanos de presentar 2 interpelaciones. Esa fue una de las razones fundamentales para mantener, vamos a decir, ese derecho en este reglamento. Cambiamos de asunto porque los expedientes abiertos a los trabajadores de Envicesa investigados en el marco del caso Loma Colmenar han quedado suspendidos hasta que haya una sentencia firme. Así lo ha explicado el consejero de Fomento tras una interpelación de MDIC. Néstor García ha explicado que este expediente se abría en el plazo previsto legalmente y que es absolutamente necesario para que, si finalmente resultan condenados, la Administración pueda tomar medidas de carácter disciplinario. Los expedientes contradictorios abiertos a los 5 trabajadores de Envicesa investigados en el marco del caso Loma Colmenar han quedado suspendidos hasta que haya una resolución firme en este caso. Así lo ha explicado el consejero de Fomento, que ha señalado que se respeta de este modo la presunción de inocencia, pero se abre la posibilidad de tomar medidas de carácter disciplinario si finalmente estas personas son condenadas. Néstor García ha explicado además que la Administración ni quiere ni puede generar un juicio paralelo en lo que se refiere a estas personas. Porque teníamos un plazo de prescripción de 2 meses desde el conocimiento real de los hechos. Nuestro asesor jurídico fecha esos hechos en el momento que se levanta el secreto sumario. Estamos hablando en la fecha 17 de abril, por tanto teníamos hasta el 17 de junio. Y hemos estado trabajando pues, en abrir ese expediente contradictorio porque es la única manera de pedir responsabilidades dentro de la empresa en el caso de que una hipotética condena de esos 5 empleados. Pues hemos llegado al acuerdo, ya lo puedo anunciar aquí, en estos días, a falta de la firma, pero ya está todo atado contra abogados, para la suspensión de ese procedimiento administrativo que hemos abierto de expediente contradictorio, para no volver a reabrirlo hasta que no haya un dictado de sentencia firme respecto al caso Envicesa. Este anuncio se ha producido como respuesta a una interpelación del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, que ha considerado incoherentes las declaraciones del consejero y ha exigido además conocer los motivos que llevaron a nombrar como instructor y secretaria de este expediente a 2 cargos de confianza. Y a mí me ha sorprendido muchísimo, yo no sé a usted, eso de designar como instructor a una persona que ustedes tienen puesta a dedo y designar como secretaria de ese expediente a otra persona que ustedes tienen puesta a dedo. García ha explicado que si se optaba por 2 cargos de confianza para instruir este expediente era debido a que no se quería poner en una situación comprometida a los trabajadores de Envicesa o de la Consejería de Fomento, que no están involucrados en este caso, ya que esa situación podría generar nuevos problemas. Entonces, personas de confianza, no quería poner en una situación delicada a ninguno de los propios empleados que no están investigados. Primero porque no querían, seguro no, porque yo no quería crear un conflicto, y nombro a 2 personas que están en la consejería, que son de la confianza de este gobierno y por supuesto de mi confianza porque están en la esfera de mi consejería.
Otro de los asuntos que se ha abordado en la sesión de control al Gobierno ha sido el del futuro del Plan General de Ordenación Urbana. El portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, ha interpelado al consejero de Fomento sobre los motivos para el nuevo aplazamiento en su aprobación. Una pregunta que García ha empleado para tratar de tranquilizar con sus explicaciones a todos los colectivos afectados. Ciudadanos ha interpelado en la sesión de control al Gobierno por uno de los asuntos de los que más se ha hablado en las últimas semanas, el futuro del Plan General de Ordenación Urbana. Javier Varga ha preguntado directamente al consejero de Fomento, Néstor García, sobre cuáles son los motivos para el nuevo aplazamiento en la aprobación inicial del documento. El Gobierno de la ciudad ha convertido la tramitación de la revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana para Ceuta en un auténtico culebrón cuyo final no se vislumbra ni a medio plazo, y presentan excusas de orden técnico cuando parece que lo que falta es voluntad política. ¿Pueden indicarme de forma escueta cuáles son los motivos del nuevo aplazamiento de la aprobación del PGOU? ¿Qué calendario de actuaciones al respecto tienen a fecha de hoy? García ha aprovechado la ocasión para tratar de tranquilizar a los colectivos afectados y ha insistido en lo que ya les contábamos en Ceuta Televisión hace algunas semanas, que se trata de un proyecto de legislatura y que la aprobación inicial sigue estando prevista para este 2017. Igualmente ha desmentido los titulares que han señalado que el Gobierno ha aparcado el documento o que se vaya a aprobar en 2019. Y el mensaje tranquilizador es que el PGOU no está aparcado, ni nos hemos olvidado de él, ni deja de ser un objetivo de este Gobierno y mucho menos de la Consejería de Fomento. El PGOU no se ha aparcado en ningún momento y el PGOU continúa. Y continúa a la misma velocidad de crucero. Desde que hemos empezado con ello, trabajando a destajo y como una de las prioridades dentro de la Consejería. Por tanto, va a haber PGOU, o por lo menos estamos haciendo todo lo posible para que ese PGOU sea una realidad. El consejero de Fomento se ha vuelto a mostrar reacio a dar una fecha de aprobación del PGOU, entre otras cuestiones porque ha explicado cada vez que ha dado una fecha esta no ha podido cumplirse porque surgen diferentes requerimientos que no se pueden prever. Pese a todo, García ha insistido en que su consejería sigue trabajando intensamente para que el documento pueda aprobarse cuanto antes. La situación de Alcalá del Valle y sus vecinos también ha sido objeto de interpelaciones en la sesión de control al Gobierno. Tanto Caballas como Ciudadanos, cada uno por su lado, han interpelado al consejero de Fomento por las medidas que se están tomando para garantizar la seguridad de los vecinos y en qué fecha está previsto que se inicien las actuaciones. A pesar de la polémica protagonizada por ambos grupos políticos, Caballas y Ciudadanos han coincidido en la temática de una de las interpelaciones al Gobierno, en concreto la que tiene que ver con la situación del talud de Alcalá de Valle, los perjuicios que se está ocasionando a los vecinos o cuándo se van a iniciar las actuaciones. En primer lugar ha intervenido Caballas, quien ha recriminado al consejero de Fomento el paso del tiempo sin que se haya realizado ninguna actuación y que hayan pasado meses desde la emisión de los informes que señalaban el peligro para los vecinos hasta que se ha decidido cerrar la calle. Igualmente ha explicado su portavoz, Mohamed Ali, el riesgo que sufren las familias que allí viven debería ser la principal preocupación del Ejecutivo, por lo que las obras deberían ser declaradas de emergencia. Que el tiempo pasa y no se ve ahí ningún tipo de actuación y la preocupación se incrementa. ¿Habla usted de Traxa? Pues sí, dénselo ustedes a Traxa. ¿Por emergencia? El señor Vivas hablaba de traxafobia por parte nuestra, nosotros no tenemos inconveniente. Este sí que es un supuesto, que plantea la ley para eludir la licitación pública, porque la vida de las personas corre peligro. El consejero de Fomento ha recriminado a Caballas que haga un uso partidista de esta cuestión. García ha explicado que es el Gobierno de la ciudad quien está trabajando para resolverlo. Todo ello, a pesar de que los técnicos consideran que no es de la competencia de la ciudad, y ha explicado que no se puede emplear la emergencia porque la misma está establecida para casos muy concretos. Por eso va a Traxa. ¿Que es verdad que no tienen traxafobia? Nadie lo diría, porque no hay ni una vez que no saquen una pega. En este caso, no demasiado. Es por agilizar. No me importaría licitarlo. Pero usted está hablando de un concepto, que está utilizando de manera equivocada. Aquí no se puede utilizar la emergencia. Usted se puede leer la ley, que sabe bucear en ella, porque como abogado que es, y ve los hechos que tienen que producirse para acudir a la emergencia. Y aquí no se dan. Ciudadanos, por su parte, ha interpelado por la fecha en la que van a comenzar las actuaciones y de qué partidas se extraerá el presupuesto. Igualmente ha echado en cara al Gobierno que no le haya facilitado la información a su grupo, a pesar de que la solicitara el pasado 5 de mayo. Ha costado, de hecho, todavía no nos ha llegado el expediente completo sobre este asunto y lo solicitamos el 5 de mayo. A día de hoy todavía seguimos esperando documentación.
Ha repetido usted mucho la palabra celeridad. Y es lo que ha faltado en la solución de este problema. Néstor García ha insistido en los argumentos presentados a Caballas y ha subrayado que el Gobierno no tiene la culpa, que lo está solucionando y que no es de su competencia. Unos minutos antes de la celebración de sesión de control al Gobierno ha tenido lugar la Junta General del Puerta de África, una cita en la que la portavoz de MDIC ha pedido que la aprobación de las cuentas de la entidad quedara sobre la mesa. Para Fátima Ahmed, las cuentas del Puerta de África son una chapuza de tal calibre que hasta los papeles de Bárcenas están mejor documentados. La Junta General de la Sociedad Puerta de África se ha celebrado minutos antes de la sesión de control al Gobierno para la aprobación de las cuentas de la entidad. Una cita en la que la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Ahmed, ha pedido que dichas cuentas quedaran sobre la mesa al calificarlas de chapuza y asegurar que hasta los papeles de Bárcenas están mejor documentados. No sé usted, señor Vivas, si ha visto el papelito al que le hago referencia, no lo ha visto. Vale, bueno, pues sepa usted que los papeles de Bárcenas están mejor documentados que este papelito. Si de repente surge una partida que se llama partidas pendientes de aplicación, pueden surgir otros muchos más apuntes. Esto parece el Guadiana, que van apareciendo y desapareciendo las partidas según convenga. Y si los auditores no han visto ese descuadre en 2 años, pueden no haber visto otras muchas cosas. La portavoz de MDIC no ha dejado pasar la oportunidad de recordar que entre los deudores del Puerta de África se encuentra la propia ciudad autónoma, que debe asegurado más de 110.000 euros. El epígrafe deudores comerciales y otras cuentas a cobrar incluye saldos pendientes de cobro de su cliente, la ciudad autónoma de Ceuta, por 110.330,27 euros, considerados de difícil recuperación dada la antigüedad de los mismos, y para los cuales no se ha contabilizado la correspondiente corrección por deterioro del valor. Fátima Ahmed ha señalado además que la empresa sigue siendo deficitaria sin las subvenciones que recibe por parte de la ciudad y ha asegurado que el hotel puede ser rentable siempre que la gestión sea profesional. Y para finalizar, indicarles que la empresa sigue siendo deficitaria sin las subvenciones del ayuntamiento. Se sigue perdiendo dinero, es necesario mejorar mucho la gestión. Como no tenemos datos ciertos y certeros sobre la ocupación, ni de precios ni de nada, es imposible indicar dónde se puede mejorar exactamente, pero posiblemente quitando el coste de un gerente pues se pueda mejorar bastante. El hotel, nosotros seguimos pensando que puede ser rentable, pero para eso hay que profesionalizar la gestión y no pagarle alrededor de 70.000 euros al gerente, señor Vivas, sino que sea alguien que tenga capacidad técnica y conocimiento del sector. Finalmente, las cuentas se han aprobado tan solo con los votos a favor del Partido Popular. Y antes de acabar con la sesión plenaria, les contamos la diferencia de criterios entre Caballas y el Gobierno del Partido Popular. Los localistas pedían que se cambiara la placa de la estatua de Sánchez Prado para incluir que fue asesinado por los fascistas por defender la democracia. Tras una contrapropuesta por parte del portavoz del Grupo Popular, con una variación en el lenguaje elegido, el presidente de la ciudad ha considerado que el talante mostrado por Caballas no permitía la transaccional, que ha sido finalmente retirada por el Gobierno, no aprobándose la propuesta de la coalición. Y asesinado en la playa del Tarajal el 5 de septiembre de 1936. Desde el punto de vista de Caballas y el sentir de muchos ceutíes, no es admisible devaluar un sentido homenaje a su figura ocultando deliberadamente las razones de su asesinato, hasta convertirlo prácticamente en una ofensa a su memoria. Esa estatua que hay ahí no la puso usted, ¿eh? No lo puso usted, lo puso ese señor. ¿Y usted con qué intención cree que lo puso? ¿Con la intención de devaluar la figura de Antonio López Sánchez Prado, que es lo que acaba de decir aquí, de ocultar lo que pasó? Al contrario, de que hubiera una figura que recordara permanentemente no solamente la figura del propio Antonio López Sánchez Prado, sino de que en Ceuta ni en ningún sitio del mundo puede haber nunca más una cosa tan horrorosa como que a un hombre lo maten por defender sus ideas. Dejamos ya la sesión plenaria para contarles que una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de la ciudad ha dado la razón a la Confederación de Empresarios de Ceuta y desestimado la demanda de impugnación contra el convenio colectivo de limpiezas de edificios y locales de la ciudad de Ceuta, algo que desde el organismo empresarial se considera como una sentencia que protege los derechos de los trabajadores y de los empresarios.
El Juzgado de lo Social número 1 de nuestra ciudad ha dado la razón a la Confederación de Empresarios y ha desestimado la demanda de impugnación contra el convenio colectivo de limpiezas de edificios y locales de la ciudad de Ceuta, formulado por la Asociación Profesional de Empresas de Limpiezas contra la propia Confederación y los sindicatos UGT y comisiones obreras. Según ha explicado la patronal en nota de prensa, ASPEL presentó la nulidad del convenio para el periodo 2015-17 al entender que la Confederación no tenía representatividad en la negociación y firma, algo que la sentencia rebate considerando textualmente que la Confederación ostenta suficiente legitimación activa, inicial y plena para negociar y firmar el convenio impugnado y que por tanto no adolece de ilegalidad. Con esta sentencia, la Confederación de Empresarios considera que se consiguen proteger los derechos de empresas y trabajadores en nuestra ciudad, que gozarán de los derechos recogidos en el convenio de aplicación sin sufrir pérdidas de los mismos, al margen de demostrarse la importancia de la Confederación de Empresarios de Ceuta en defensa de los intereses del colectivo empresarial de nuestra ciudad. El Boletín Oficial de la Ciudad, en su edición del viernes, ha publicado la convocatoria de 10 ayudas económicas para realizar cursos de aprendizaje o perfeccionamiento de idiomas en el extranjero con una subvención única de 1.000 euros por beneficiario. El plazo para solicitarlo es de 7 días hábiles desde el 1 de julio. Un total de 10 ayudas de hasta 1.000 euros por beneficiario para cursar estudios en el extranjero podrán solicitarse en la Casa de la Juventud. El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta recoge en su edición de este viernes las bases de un programa de ayudas destinados a aquellos jóvenes que tengan carné joven con edad comprendida entre 14 y 30 años y que tengan previsto realizar uno de los cursos incluidos dentro del programa de cursos de idiomas en el extranjero que se gestiona desde la Consejería de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas. El plazo para solicitar estas ayudas es de 7 días hábiles desde el 1 de julio y la documentación se entregará en las oficinas del registro de la ciudad. Para más información se puede consultar la página web www.ceuta.es/juventud en el número de teléfono 900-713-298 o en la Casa de la Juventud, cita en Plaza Rafael Gibert. Los idiomas que pueden cursarse son inglés, alemán, francés e italiano y los países en los que se pueden realizar estos cursos son Reino Unido, Irlanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, Malta, Nueva Zelanda, Alemania, Austria, Francia, Suiza e Italia. Estos programas son el resultado de la colaboración entre la Consejería y los organismos de juventud de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Madrid y Valencia. Y en el tiempo del deporte les contamos que el central algecireño Álvaro Benítez Huelva se ha convertido en el quinto fichaje de la agrupación deportiva Ceuta para la próxima temporada. Benítez llega a la ciudad autónoma procedente del Club Deportivo Badajoz, equipo con el que ha logrado el ascenso a la Segunda División B en la recién concluida campaña. Álvaro Benítez Huelva es el quinto fichaje de la agrupación deportiva Ceuta para la próxima temporada. El central algecireño de 28 años de edad llega a la ciudad autónoma tras una exitosa campaña con el histórico Club Deportivo Badajoz, rubricada con un ascenso a la Segunda División B. Criado deportivamente en la ciudad hermana, abandonó el pasado año el club de La Menacha para jugar en el equipo pacense, con el que ha disputado 17 partidos a lo largo de la última campaña. Mide 1,86 y tiene experiencia tanto en tercera como en la categoría de bronce, siempre con el cuadro algecireño. Benítez se une a la lista de jugadores foráneos Sufian, Willy, Gallardo y Cristo, fichados por el Ceuta de cara a la próxima temporada. Se da la circunstancia de que al menos 3 de ellos han tenido vinculación con el Algeciras Club de Fútbol, equipo al que se incorpora tras varias temporadas en el Ceuta el mediocentro Ernesto. De momento se esperan nuevas adquisiciones. Según fuentes de la directiva, podrían llegar hasta otros 3 futbolistas para reforzar al cuadro de Juan Ramón Martín. Y vamos ya con la información del tiempo para este fin de semana. Comenzamos con la jornada del sábado, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas en ascenso, mínima de 19 grados, máxima de 26. El viento comenzará soplando de poniente a primera hora de la mañana, eso sí, irá disminuyendo a flojo y tendiendo a levante por la tarde. Un panorama algo distinto el que espera para la jornada del domingo, en el que, como pueden ver, bajan las temperaturas, mínima de 21, máxima de 23. El viento soplará de levante fuerte. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido 735, 735.
Durante el pleno de este jueves, ya lo saben, se aprobó una subida de 20 céntimos de euro en la tarifa de la carrera mínima del servicio de taxi, pasando de 3,30 a 3,50 euros. Hemos salido a la calle para conocer cómo perciben los ceutíes, qué les repercutirá al bolsillo y si consideran que se trata de una subida excesiva o bien es oportuna. Durante el pleno de este jueves, el pleno ordinario de junio, se aprobó una subida en la carrera mínima del taxi, que pasa de 3,30 a 3,50 con esta subida de 20 centímetros. Vamos a acercarnos a la calle a preguntar a los ceutíes cómo piensan que le va a afectar esta subida y si consideran que ahora el precio del taxi en Ceuta es caro. Lo primero que descubrimos es que, dado lo reciente de la medida, muchos ceutíes aún no eran conscientes de ella, a pesar de que el sector del taxi llevaba tiempo intentando que se aprobara y ya se presentó a debate en el pleno de mayo. La mayoría de los encuestados consideran que no se trata de una subida excesiva y que si los taxistas lo han considerado necesario, tendrían sus motivos justificados. No lo sé, la verdad, porque también los taxistas tendrán sus familias y supongo que el precio de la gasolina y todo, digo yo que será por esa razón. Yo creo que deberían subvencionar más el autobús y todos los transportes públicos. Hombre, pues me pillas así un poco en principio fuera de juego, no sabía, bueno, algo había escuchado en prensa que podía subir, pero bueno, tampoco me parece una subida excesiva. No sé si luego al gremio del taxi sí les incrementa mucho los sueldos o para ellos es una mejora muy grande, pero tampoco me parece que sea una subida muy desmesurada para lo que es el ciudadano de a pie, ¿no? Unos 20 céntimos, ¿no? 30. Contando con que la electricidad, el gas y todo sube cada año una barbaridad, pues si los taxistas tenían desde hace 5 años que no les subían los sueldos, no me parece mal, sí, no me parece una subida desorbitada tampoco. Bueno, pues yo creo que por 30 centimillos no va a pasar nada porque lleva 3 años sin subir el precio. Bueno, yo creo que 20 céntimos en 5 años es asequible, no me parece caro, más teniendo en cuenta que desde 2008 se supone que estábamos en época de crisis y en la que han bajado prácticamente muchos sueldos. Yo qué sé, que aquí todo sube, pues imagínate, pues también un poquito excesivo, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que sí, ¿no? Que también tiene derecho a los pobres, ¿no? A que suba por lo menos 20 céntimos no es nada. No, excesiva no es, pero vamos, que está subiendo todo. Otro dato relevante que se puede extraer de este sondeo es el número de veces mensuales que emplean el servicio de taxis, no muy elevado, por lo que opinan que esta subida no les va a repercutir en demasía en sus bolsillos. Pues quizá 2 veces. Un par de ellas o así, para casos muy puntuales, sí, luego, bueno, si tienes que ir de viaje al puerto, eso sí son visitas altas y aseguradas, pero bueno, no somos de los que lo utilizamos mucho. Yo no cojo ningún taxi, yo voy andando siempre. ¿Cuántas veces al mes? Yo calculo unas 4 veces, solamente los fines de semana. Aquí yo andando, yo tenía mi coche, lo vendí, aquí andando. Aquí yo no cojo taxi. Yo hace ya muchos años que no cojo taxi. Yo cojo poco, hijo. Taxi. Pues la verdad que muy pocas. Casi ninguna. La sensación generalizada dentro de la muestra de población es que la subida no afectará demasiado a los clientes y no la ven con malos ojos. Pues hasta aquí las noticias de esta jornada de viernes. Recuerden que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook y Twitter y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.